Paradigma conductual, análisis. Dentro de este video estaremos analizando qué es el paradigma conductual. Mi grupo está conformado por Natalia Medellín, Marta Pacheco, Dayana López y mi persona Daniela Archila Contreras. Obviamente, para empezar necesitamos saber qué es un paradigma. El concepto de paradigma es complejo, ya que el uso del término a menudo depende del área del saber desde el cual se lo mire. Sin embargo, en general se lo entiende como un sinónimo de modelo o de ejemplo. Ese es el significado original de la palabra. En general, hablar de un paradigma es hablar de algo ejemplar, o sea, de algo característico de una visión o perspectiva. De este modo, enfocándonos en qué sería generalmente un paradigma conductista, se puede afirmar que en una visión objetivista y científica de la educación, este aspira a resultados cuantificables, observables y concretos a través de un sistema de aprendizaje por acondicionamiento mediante premios y castigos. Siguiendo con este hilo conductor, si hablamos de las teorías que enmarcan este paradigma conductista, tenemos que saber que el conductismo es principalmente antiteórico, coherente con la epistemología empirista, en particular el de Skinner, el que muchos conocemos. No obstante, se reconoce que los conductistas usan el modelo estímulo-respuesta y es uno de los puntos más importantes, ya que este es un esquema fundamental para sus descripciones y explicaciones de las conductas de los seres vivos. Además, según los conductistas, todas las conductas, por más complejas que sean, se pueden analizar en sus partes más elementales. Ahora, si hablamos de los principios que conlleva este paradigma, podremos hablar de 4 principalmente que están enfrascados a la conducta. El primero es el principio de reforzamiento. Según este principio, una conducta incrementa su frecuencia de ocurrencia si está influenciada por las consecuencias positivas que produce la misma. Es decir, si la aparición de un estímulo consecuente fortalece esa ocurrencia de la respuesta, le denominamos reforzador. Es así como existen los reforzadores positivos o negativos, esperando que ambos tienen como esa facultad de incrementar la ocurrencia de las conductas que se anteceden. Si hablamos del principio de control de estímulos, podemos decir que según Reynolds, cada reforzamiento, además de incrementar la ocurrencia de una conducta operante a la cual sigue, también contribuye a que ese operante esté debajo el control de estímulos que estén presentes cuando la operante es reforzada. Ahora, si hablamos del principio de los programas de reforzamiento, se puede decir que están divididos en 2 tipos. Primero, los programas de intervalo y luego los programas de razón. Los programas de intervalos, que a su vez pueden ser fijos o variados, especifican condiciones de tiempo que administran los estímulos reforzadores de una conducta. Todo esto sabiendo que se trata de un programa de reforzamiento intermitente o continuo. En los programas de razón, que igualmente pueden ser fijos o variables, se señala que las conductas serán reforzadas toda vez que hayan ocurrido un determinado número de veces. Y hablando del principio de complejidad acumulativa, podemos decir que todas las conductas son productos del encadenamiento acumulativo de cadenas de respuestas. Es decir, las conductas complejas como leer, escribir, hablar, se supone que subyacen del mismo proceso de aprendizaje de encadenamiento de respuestas. De estos principios conductuales se han derivado así multiplicidad de procedimientos y técnicas conductuales como son mantener con el moldeamiento, programas de reforzamiento para controlar, control de estímulos y también programas para decrementar conductas como el de extinción y el tiempo fuera. Fundamentos epistemológicos. El conductismo tiene bases en el empirismo. Este último postula que el conocimiento es una copia de la realidad y se acumula mediante simples mecanismos asociativos. Que el conocimiento está compuesto por sensaciones, que son a su vez la materia prima de las impresiones de un objeto activo o de conocimiento, en otras palabras, de estímulo a un sujeto pasivo, cognoscente o reactivo. Sí, esa tabula rasa o libro en blanco donde se imprimen las aportaciones de un objeto. Por otra parte,
El conductismo ha heredado tres características de la corriente empirista. En primer lugar, es profundamente ambientalista, ya que considera que tanto el medio ambiente físico como el social son determinantes en la conducta. Luego, usa las leyes asociativas para la descripción o explicación de la adquisición de conocimientos y en último lugar es profundamente anticonstructivista, pues rebate que los procesos de desarrollo no se explican por cambios de estructuras internas o procesos mentales organizativos del individuo. En este sentido, estos objetivos son vistos como los elementos esenciales de todo proceso instruccional y pueden dividirse en otros más específicos según la meta planteada por el docente para lograr la conducta compleja o aprendizaje final. Además, estos traen ventajas como permitir que el docente y el alumno tengan claridad sobre las actividades de enseñanza y de aprendizaje, entre otras. Metas y objetivos de la educación. Para algunos autores, la escuela tiene dos funciones esenciales, que son la transmisión de los valores y patrones culturales e innovar en los mismos. Para los autores conductuales, la educación es un recurso empleado para el control de la conducta humana en su mayor parte. Es decir, para lograr eficacia en las metas de situaciones educativas, hay que plantear objetivos sin ambigüedad. Concepción de la enseñanza. De acuerdo con el enfoque que estamos revisando, el proceso instruccional consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento, con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del alumno. Concepto de aprendizaje. El tópico del aprendizaje ha sido una de las categorías más investigadas por los conductistas. De hecho, gran parte de la conducta de los seres humanos es aprendida como producto de las contingencias ambientales. El aprendizaje. Concepción del profesor. En la rama conductista, el conocimiento que el docente transmite se emplea de una forma clara y lo más directa posible, empleando un conjunto de refuerzos que pueden ser positivos como negativos, para que los alumnos cumplan un determinado rol de asimilación y los lleven a cabo mediante la conducta. Asimismo, debe poseer algunas conductas como ser un programador, es decir, hacer arreglos de contingencias, de reforzamientos para la enseñanza. Concepción del alumno. El alumno en este enfoque no es un espectador pasivo, pues requiere emitir respuestas a la solución o a la situación problemática. Se trata de aprender haciendo. Por lo tanto, el alumno debe ser un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje está direccionado por el exterior, es decir, métodos, contenidos, etc. Concepción de evaluación. La evaluación hace parte esencial de la enseñanza inductiva. Por ello, en la evaluación conductista es importante que cuando el alumno progrese lo haga sin cometer errores, aunque no ocurra de esta manera, pero hace parte de su enseñanza programada. Entonces, el alumno se evalúa para comprobar sus conocimientos previos, su progreso y dominio final de los conocimientos. Por lo tanto, los instrumentos de evaluación se deben elaborar con base a los objetivos que fueron enunciados previamente, teniendo en cuenta la conducta observable, criterios y consideraciones. Asimismo, la evaluación no debe ser sometida a normas, sino a criterios para medir la ejecución de los conocimientos y habilidades.